Listo, Mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo programa, La Mesa de Viscerado. Esta tarde con un tema demasiado candente, de actualidad, el basa, pros y contra para su cultivo comercial en México. Me voy a permitir presentar a mis compañeros del grupo Todo Acuícola, que me acompañan en este momento. Es el doctor Alberto Asiain. Doctor, buenas noches por allá, buenas tardes por acá. Buenas noches, saludos a todos desde Veracruz, México. Gracias. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Mis demás compañeros se incorporarán en la mesa, durante el transcurso de la mesa, y están también en contacto en Facebook, siguiendo la transmisión. Por orden de intervención, me voy a permitir presentar a nuestros invitados el día de hoy. Doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Maestro en Economía Agrícola en Desarrollo Rural e Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Consejo General Académico del Colegio de Posgraduados, presidente de la Unión Nacional de Acuacultores, secretario y presidente de Acuacultores Veracruzanos AC, ABAC, presidente del Sistema Producto Tilapia Veracruz y presidente de Acuacultura Veracruzana Asociación Civil. Ha participado como evaluador de programas del Gobierno de México, entre los que se destacan Alianza para el Campo y Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Actualmente es profesor investigador titular en el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. Sus líneas de investigación son agronegocios, economía de los recursos naturales y medio ambiente y sostenibilidad de temas tropicales. Cuenta con más de 40 publicaciones en revistas científicas de corte nacional e internacional, como ponente en más de 30 eventos científicos académicos nacionales e internacionales. También por casi 17 años es acuacultor en el estado de Veracruz, México. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Diego Esteban Platas Rosado. Bienvenido, Diego. ¿Comenzamos? Nuestro siguiente invitado es maestro en acuacultura por la Universidad de Auburn, Alabama, Estados Unidos, y licenciado en biología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México. Es consultor acuícola, presidente fundador del Comité de Sistema Acuícola del Estado de Michoacán, presidente del Sistema Producto Bagre de Michoacán y presidente del Consejo Nacional del Bagre. En los últimos 36 años ha sido productor de bagre. Le damos la bienvenida al maestro Francisco Arregui Mendoza. Gracias por estar esta noche con nosotros, Paco. Buenas noches, saludos a todos. Respecto del doctor Daniel Alfredo Rebollo Fernández, por causas ajenas a su voluntad no podrá acompañarnos en esta ocasión. Sin embargo, el grupo Todo Acuícola agradece su disposición, estando seguros que pronto tendremos la oportunidad de platicar con él desde la mesa de Viscerado. Un abrazo, doctor, y estamos con usted en todo momento. Muy bien. Le voy a pedir a mi compañero Alberto Asiain que por favor tenga bien dar la introducción del tema de esta noche. Muchas gracias, Mundo. Con mucho gusto, buenas noches nuevamente a todas y todos. Es para mí muy grato, pues, ¿no? Abrir esta sesión con un tema, como ya lo mencionó Mundo, que es polémico, que tiene muchas aristas y creo que es bueno, reconozco pues el esfuerzo que hizo Todo Acuícola para traerlo a la mesa. Creo, hasta donde yo recuerdo, es la primera vez que hay este mini debate informado, serio, sobre los pros y contras de lo que nos trae hoy a la mesa de Viscerado, ¿no? Que es el cultivo del Pangasius, de basa en México, ¿no? Debemos de impulsarlo, no debemos, etcétera, ¿no? Y saludo afectuosamente a todos los invitados que están hoy en
en la mesa. Quiero hacer una breve, ubicar un poco lo que en inglés le llaman las introductory remarks, ¿no? Los puntos iniciales, pues, ¿no? Para cederle la palabra a los diferentes panelistas para que desde su enfoque nos puedan compartir sus experiencias, sus ideas, sus puntos de vista. Quiero iniciar con el asunto de que trabajar con una especie exótica tiene muchas aristas, ya lo mencionaba, ¿no? Se puede abordar el asunto desde ángulos como los ambientales, económicos, sociales, políticos, legales, éticos, sanitarios, etcétera, ¿no? Tiene muchas aristas. Y cuando vemos ejemplos de acuacultura con especies exóticas, muy rápido podemos pensar en otra especie como la tilapia. Y la tilapia es una especie también exótica que actualmente es la base de una industria muy, muy importante, quizás la más importante en agua dulce en nuestro país, la segunda a nivel mundial, etcétera, ¿no? Y la tilapia se introdujo a México con una intención. Fue un programa de gobierno que se basó en estudios, que se tomó la decisión después de analizar la conveniencia de su introducción, y a partir de su introducción en 1964 hasta hoy ha sido parte fundamental de muchos programas de gobierno a todos los niveles, federales, estatales, municipales, y ha sido parte fundamental de las políticas de desarrollo acuícola. Lo menciono porque a pesar de que ya son más de 50 años de que está en nuestro país, sigue siendo una especie que genera polémica. Hay promotores y detractores de la tilapia. Hay quienes la siguen considerando como una especie invasora. Y creo que es importante, ahorita que estamos entrando a este tema, tener claro que no necesariamente una especie exótica es una especie invasora o puede convertirse en una especie invasora, ¿no? Yo creo que ese va a ser un tema en el que los diferentes participantes van a poder elaborar, ¿no? Diferentes ángulos que tiene que ver con este asunto. Si bien de la tilapia, como lo pongo ejemplo, hay rastreabilidad, se puede saber hasta cuáles fueron los estudios hidrobiológicos que se hicieron en Temazcal para poder definir qué era la especie adecuada, y después todo lo que se avanzó en la estación piscícola y después en un montón de otras instituciones. En el caso de Basa, que es la especie que nos atañe hoy, hay muchas interrogantes. No hay esa rastreabilidad como en el caso de la tilapia. No se sabe a ciencia cierta cuándo llegó al país. Hay teorías, pues, ¿no? No se sabe cuántas importaciones ha habido de pangasius de Asia. Se especula que la vía más probable es por el mercado de especies ornamentales, que entró para promoverse su venta como tiburoncitos. No se sabe actualmente si sigue habiendo importaciones de pangasius para ese mercado. No se sabe quién fue el responsable de introducirla o los responsables de introducirlas en el caso de que haya habido varias introducciones al país. No se sabe actualmente en cuántas granjas hay en la República Mexicana, pero sí sabemos algunas cosas y las quiero poner ahorita como hechos, pues, ¿no? Que nos permitirán elaborar sobre los diferentes temas. ¿Qué sabemos del pangasius? Sabemos que se importan miles de toneladas anualmente en forma de filete, también en forma de postas, y que está prácticamente ya posicionada como un commodity, un producto que está en la oferta de pescados y mariscos y prácticamente en todo el país, en todas las cadenas de autoservicio, en muchos restaurantes. La gente ya lo está demandando, pues, ¿no? Son tal vez 150,000 toneladas anuales. Diego nos va a hablar con datos más precisos, ¿no? ¿Qué sabemos también? Que está presente en todos los estados de la República Mexicana. Hicimos estudios en el mercado ornamental. En todos los acuarios de los estados hay venta de pangasius para el mercado ornamental, y de ahí han pasado a granjas. ¿A cuántas? No se sabe. No hay información oficial que nos pueda, ni tampoco extraoficial, que nos pueda decir en tantas granjas a nivel nacional se cultivan, pero ya está presente en toda la República. También sabemos que no hay evidencias hasta
hasta donde yo conozco, o si las hay no las conozco, de que en México Basa haya desplazado a una especie nativa. Hay temor, hay publicaciones donde hablan de posibles riesgos ambientales, pero no hay hasta ahora evidencia de que el Pangasius haya desplazado alguna especie nativa, a pesar de que tiene ya muchísimos años en nuestro país y, como digo, ya se reporta en todos los estados de la República. Hay temor sobre el cultivo asociado a muchos aspectos. Los aspectos ambientales son uno de los principales temas, pero también hay otros intereses, ¿no? Importar miles de toneladas de filete de basa tiene un valor económico muy fuerte y hay intereses, por supuesto, que no podemos dejar a un lado. También es interesante poner en la mesa que el único pronunciamiento que ha habido sobre este tema oficial lo hizo en la administración pasada, la entonces Zagarpa, con una recomendación diciendo que no se recomendaba cultivar basa en México, ¿no? Es simplemente una recomendación, no está normado, no está en ningún marco regulatorio hasta ahora, donde se hable de pertinencia o negativa de poderlo cultivar. Y las otras entidades, actualmente SADER o CONAPESCA o INAPESCA, no han dado un pronunciamiento sobre la especie. Sigue en el limbo, pues, ¿no? Y a río revuelto, ganancia de pescadores, se sigue regando, se sigue distribuyendo en todo el país, etcétera, ¿no? Hay un señalamiento, así lo percibo, hacia el sector productivo como responsable de lo que está pasando o pueda pasar, pero no hasta ahora ha habido un señalamiento también de deslindar responsabilidades. Bueno, ¿quién fue el que la introdujo al país? ¿Quiénes fueron las autoridades que autorizaron en su momento o lo siguen autorizando que se siga importando? Y ese es un tema que tiene, como mencionaba, aristas de tipo legal, de tipo ético, donde hay mucha tela para poder abordar sobre el asunto, ¿no? Sigue entrando, no se sabe, ya lo mencionaba. Y desde el lado de la investigación, que es la cachucha que yo tengo puesta en la institución donde yo laboro, me ha tocado dar seguimiento a experiencias de cultivo en granjas comerciales donde ya se cultiva el basa. Han sido investigaciones muy serias que han generado tesis doctorales, por ejemplo, y es muy interesante lo que no permea mucha información de cómo se cultiva. Hay mucho hermetismo por el temor de que puede estarse haciendo algo de manera ilegal, pero me ha tocado constatar, está publicado en trabajos de investigación que hemos dado seguimiento, que se ha podido cultivar, lo hemos visto, lo hemos medido, crecimientos muy interesantes, llegando animales a tallas de 450 gramos, que es talla comercial, en donde se está comercializando ya como bagre, en 90 días de cultivo, con densidades de 55 animales por metro cúbico, más o menos llegando a 20 kilos o 22 kilos por metro cúbico de biomasa. Y lo más interesante es que han sido sin recambio de agua y sin aireación, utilizando, no hay en nuestro país alimentos para basa, hemos utilizado alimentos para tilapia de engorda con 32% de proteína, con unas tasas de crecimiento superiores a las de tilapia que se están logrando en esas dos grandes puntos, que es desde el punto de vista de acuacultura, creo que muy, muy importantes, ¿no? Sin recambio de agua, en agua estancada y sin aireación. Entonces, el tema del Pangasius da para este tipo de debate de una manera seria, responsable. Y yo, a manera de concluir esta parte introductoria, quiero poner en la mesa también lo que sucedió en Asia hace un poco más de una década, cuando se promovieron los diálogos para el Pangasio, en inglés Pangasius Dialogues, que promovió la WWF, donde se sentaron en la mesa todas las voces más importantes del sector oficial, del sector productivo, y se generó este debate del cual ya hay conclusiones, y esos resultados generaron una industria en toda la cuenca del Mekong, en los países que están en esa región del sureste asiático, Vietnam, Camboya, Laos, Bangladesh, toda esa parte, y es una industria importantísima. Entonces yo creo, y eso es, me adelanto porque eso creo que es
es a lo que deberíamos de aspirar, de involucrar a las autoridades que en nuestro país tienen que estar involucradas, como es CONAPESCA, como es INAPESCA, como es CONABIO, como es ADER, como son la academia, el sector productivo, para sentarnos y poder hacer un ejercicio similar. Creo que esto es el primer paso y yo celebro mucho que hoy Todo Acuícola haya promovido esta reunión. Estoy seguro que con la experiencia de los panelistas vamos a poder escuchar puntos de vista, algunos quizás encontrados, pero todos van a abonar a entender más qué es lo que está pasando. Ya es un hecho consumado, ya se introdujo, ya tiene años en nuestro país, como ya menciono. Entonces, la gran interrogante es, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Lo debemos de promover? ¿No lo debemos de promover? En caso de que sí, ¿bajo qué condiciones? Y creo que eso, la forma más responsable es hacerlo de manera colegiada entre todos y tratar de llegar a un resultado favorable, respetando el medio ambiente, favoreciendo el desarrollo económico y social, etcétera. Agradezco nuevamente y bueno, cedo la palabra, Mundo, al siguiente panelista. ¿Empezamos? Creo que sí, sigues tú, Diego, ¿eh? Adelante. Bueno, no te escuchamos, Mundo. Interesantes comentarios, Alberto. Gracias. El estudio que se realizó en el 2013, del cual la Zagarpa se sustenta en la recomendación, incluye también el término introducción. Recomienda no introducir ni fomentar, bla, 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 ¿sí? O sea, no nada más es comercializar, producir o comercializar, sino también incluye eso de no introducir. Cuando, como tú lo mencionas muy bien, el panga fue introducido, quién sabe en qué década, ¿no? En los 70, si no es que en los 60, con fines ornamentales aquí en nuestro país. Muy bien. Nuestro primer panelista, al cual le damos la palabra, es al doctor Diego Esteban Plata Rosado. Adelante, Diego. Muchas gracias, Edmundo y doctor hacia ahí. Buenas noches a todos, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Agradecemos a Todo Acuícola por la oportunidad de expresar algunas ideas en cuanto a la producción del pez basa en México. Yo estoy muy contento, especialmente porque hemos estado trabajando ya durante muchos años en este tema. Y bueno, este debate ya era necesario. Hemos tenido algunos logros muy fuertes. Hemos estado ya en estos momentos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Pesca y Acuacultura, que en estos momentos la preside el diputado Eulalio Ríos Fararoni, que es de aquí de Veracruz, y es acuacultor. Y hemos comentado con él al respecto y dice que nos va a abrir la puerta para extender este tema a la comisión y la comisión tomar un punto de acuerdo al respecto. También hemos trabajado a nivel internacional en el 2019, porque este año no hubo congresos presenciales. Fuimos a Costa Rica, allá logramos que nos abrieran en la FIAUCI, el tema, en el capítulo latinoamericano de la UAS, una mesa específicamente para el pangasius. En Costa Rica ya lo están produciendo y ahí hubo varias ponencias y logramos hacer una organización latinoamericana de promotores, ahorita de interesados en la producción de pangasius, el cual la presidimos nosotros, y el secretario es Andrés Pulido de Colombia. Creo que va a estar presente con nosotros. Bueno, a nivel de introducción, la ponencia que traemos la queremos dividir en 3 temas. Principalmente, lo que me comentaba el doctor hacia ahí, la primera parte es la importancia económica del pez basa en México por el gran consumo y por qué nosotros teníamos que ser uno de los más interesados del mundo en la producción de pangasius. El segundo aspecto es aspectos técnicos, tecnológicos de la producción y sobre todo de la reproducción de este organismo. Y el tercer aspecto, donde ya quiero dejar el tema, ya para despedirme en ese momento, es la parte legal y el gran debate que se dio alrededor de ese dictamen de la CONAPESCA, que fue ya después, a finales de la administración anterior, y que continúa de ahí en adelante.
Queremos analizar un poco también el estudio que se realizó y hacer algunas observaciones, algunas opiniones, ¿no? Entonces, pues le agradezco su presencia. Voy a compartir la ponencia. Me dices, por favor, mundo, si se ve ahí. Ya, ¿Sí se ve ya doctor entró Alberto? Diego, ya entró Diego. Sí, ok. Bueno, mire, bueno, aquí estamos los ponentes, el evento del día de hoy. Quiero introducir con esta foto que es reciente, esta es de antier. Ahorita en el grupo que tenemos, nos acaban de enviar otra foto igual. Es en Chedraui, que es un un supermercado de todo el país. Y aquí puede ser en Veracruz, puede ser en México, fíjense. El precio de la tilapia está en 50 pesos y el de basa en posta o en rebanadas, o lo que nosotros llamamos en 100. O sea, está al doble ya. En algún momento dado voy a comentar por qué ha aumentado tremendamente el precio del basa últimamente en nuestro país, y es porque China ha entrado como un consumidor potencial grandísimo que ha desplazado a Estados Unidos en primer lugar, y se está dando muchísimo basa de Vietnam a China, que antes no lo consumía. Pero lo voy a desarrollar un poco más adelante. Esta es una de las importancias, pero vamos a ver otra. Mire, el consumo de pescados y mariscos en México está muy bajo, está por, digamos, al 50% del promedio mundial, y la FAO tiene el objetivo 2030 de aumentar al doble el consumo mundial, que era 18 kilos por año por persona. México está alrededor de 9 kilos. Con la pesca decía que ya habíamos aumentado a 12, había que ver cómo hizo el cálculo de esos datos. Y está muy bajo. Si queremos alcanzar el promedio mundial, hay que duplicar el consumo, y si queremos alcanzar el objetivo 2030 hay que cuatriplicar el consumo, lo que deriva pues en una producción tremenda. No obstante ese bajo consumo, México es de los principales importadores mundiales de filete de basa de Vietnam y de tilapia en filete y entera congelada de China. Miren, esta gráfica que tengo aquí está en vietnamita. No la hice yo, porque luego puede haber dicho, oye, ¿qué tú manejas los datos? No, es internacional, está en otro idioma, y podemos aquí ver que Estados Unidos es el primer consumidor mundial. Ahorita ya entró China. Este es para el 2015. Y luego sigue, bueno, aquí está China, que sería el segundo, porque los países asiáticos y la Comunidad Económica Europea son un conjunto de países, o sea, no es por país individual. Como país individual es Estados Unidos, China, ya China ahorita está rebasando a Estados Unidos, y México. Y México es el tercero consumidor mundial de basa. Sigue Colombia, Brasil también es un buen consumidor. Colombia y Brasil son los otros. En ambos países ya, Colombia ya tiene ahorita la Autoridad Nacional Acuícola, un estudio muy serio, muy relevante, ya con experimentos, no bibliográfico como el que hicimos nosotros, para regular la producción de basa, pero ya existe mucha producción de basa en Colombia a nivel comercial. Brasil ya la aprobó. En Brasil se empezó a aprobar por estados. Ahorita tengo conocimiento que llevan más de 4 o 5 estados que la han aprobado. Los principales consumidores como São Paulo, Río, que es donde están pues las grandes ciudades que consumen más. Brasil, prácticamente todo el país se puede producir este organismo, pero lo están produciendo donde hay mayor consumo. Y ya se aprobó también en Brasil. En Costa Rica, ya nosotros visitamos una granja en Costa Rica, en un estado al noreste de Costa Rica, en Guanacaste, en Playa Arenas, y ya están produciendo basa también en Costa Rica. Ya nos ganaron, son 3 países de Latinoamérica que ya producen basa. Bueno, esa es la importancia de que en México se produzca el basa, fíjense. Aquí tenemos otra diapositiva del consumo. Bueno, sigue para el 2016, vemos que China sigue siendo, ya rebasa a Estados Unidos, y México sigue siendo el tercero como país individual. Más o menos importan en valor de, ahorita ya es más de 15 millones de dólares mensuales. Se está llegando a 20 millones de dólares mensuales de lo que se importa en México de basa. Bueno, el basa a nivel mundial se exporta a más de 138 países. Está siendo ya el principal pescado de consumo en el mundo por su bajo precio y, bueno, otras características que tiene como sabor y la nutrición normal de los peces. Bueno, ¿qué presentación tenemos en México? Pues tenemos en filete de basa. Ahorita vamos a ver que hay dos tipos de filete, el que le llaman well trimming, trimeado, o sea, limpio, en blanco, y el no trimming, que viene siendo como el rojito que vemos aquí. Más o menos se importa
México está reportando, fíjense, aquí vienen uno de los datos curiosos que quiero mencionar, y en algún momento se tienen que pasar a una acción administrativa del gobierno federal. México reporta 130,000 toneladas, pero Vietnam, tengo contactos yo en Vietnam, y bueno, está BASEP, es la Asociación de Exportadores de Pescado de Vietnam, que tiene datos muy serios. Dice, no, estamos exportando 150,000. Significa que hay 20,000 en el limbo que no se reportan en México, y me dicen, Diego, cuidado, te están metiendo 20,000 toneladas de contrabando, no pagan impuestos, no vienen, bueno, documentadas. Y es normal, en México entran muchos contenedores luego cuando se reportan, ¿no? Es el primer dato que quiero mencionar. Entonces son 150,000. ¿Por qué es muy consumido en México? Porque es una opción barata, no sabe a pescado, es un pescado que no sabe a pescado. Es un filete sin espina, es para los jóvenes en las zonas urbanas. La zona urbana que no sabe comer pescado, digamos, entero, como la tilapia que tiene espinas. Es muy parecido al fast food, si lo hacen empanizado o en filete con papas, etcétera, lo puedes hacer muy accesible a comida rápida en las zonas urbanas. Es muy accesible en los supermercados y existe en todo el país. No tardan en haber en los Oxxo y en las tiendas de conveniencia de los pueblitos o de paso, pero ya están en todos los supermercados. Lo primero que encuentras es filete de basa congelado en cajitas de 20 libras. ¿Dónde se puede producir el basa? Fíjense. En México estamos en la misma latitud que Vietnam, pero no todo México, nada más la mitad. Digamos, ni siquiera todo Veracruz, es el sur de Veracruz, bueno, del centro al sur de Veracruz, y el sureste tropical de México se puede producir el filete de basa. Nosotros hicimos un estudio ya serio, científico, que es el primero y hasta ahorita el único de Latinoamérica, porque me están pidiendo esos datos en Costa Rica, en Colombia y Brasil, del impacto de la temperatura en la producción de basa. Tiene un tremendo impacto. Las temperaturas bajas, como en estos momentos que tenemos aquí en Veracruz, que llega a 20 grados centígrados, y si el agua tarda mucho tiempo con esta temperatura, baja un poco más a 15, este pez en los estanques se muere, y se muere nada más una vez, ¿no? Y bien muerto, no lo puedes revivir, porque ya se nos han muerto. El año pasado se murieron 800 alevines y pues nos golpeó. Para tener un kilogramo de basa, de filete, ustedes saben que se necesitan 3 kilogramos de pez entero. Más o menos yo le calculo a nivel comercial, ya a menudeo al consumidor se puede vender en 70 pesos, pero acabamos de ver que está en 100, ¿no? 70 pesos a nivel mercado, a nivel granja, lo que significaría una tonelada, 70,000 pesos. O sea, con una tonelada, con un ingreso de 60,000 pesos, es un excelente ingreso para una familia rural, en un empleo rural, 70,000 pesos al año, que puede ser a los 6 meses, porque son 2 cosechas. Entonces, México está importando 150,000 toneladas de filete, que significan 450,000 toneladas de entero, y si una tonelada es un empleo, México está creando 450,000 empleos en la zona rural por el consumo de basa, pero en Vietnam, el cual se puede producir en México. Y en este momento que estamos necesitados por la generación de empleos, pues es una gran opción. Miren, tenemos, este es el crecimiento de la producción del basa en Vietnam. O sea, en 1995 se producían 13,000 toneladas, ahorita ya se produce 1.7 millones de toneladas, en 5,000 hectáreas nada más, es en el sur, en el delta del Mekong, es en Can Tho, en la provincia de Can Tho. Me voy más rápido. Este es el crecimiento exponencial del basa en Vietnam, que puede pasar en México. Les comparto esta gráfica, fíjense. Esta es la de crecimiento y así está toda la acuacultura a nivel mundial. Pero dicho sea de paso, queremos ver cómo ha sido la pesca y la acuacultura en México. Nada, sigue, es errática, ni siquiera es estable, no crece, no. Estos datos son de Conapesca, esta gráfica de Conapesca no es mía. Lo verde es la pesca y lo azul es la acuacultura. No crece. No obstante, Conapesca ejercía hasta 4,800 millones de pesos y Inapesca 800. Y no se nota el impacto en la producción. O sea, México está un poco desfasado en acuacultura a nivel mundial. ¿Cuáles son los productos que yo vi en Vietnam? Que nos dijeron que Vietnam exporta. Exporta el filete, el well treatment que le llaman, el blanco. El filete en treatment que viene un poquito rojito. Pero dijeron que
lo podían poner amarillo, azul, fluorescente, dulce, amargo, etcétera, ¿no? Nomás le inyectan ahí todo lo que necesita. Lo exportan en mariposa, entero, sin cabeza, en postas, y bueno, entero aquí empacado al vacío, en bolsas individuales, ya también en rebanadas. Quiero comentarle aquí, empezar a comentarle lo que yo observé en Vietnam, que fuimos el año pasado. Los comerciantes se abrieron un poco a mí, precisamente porque iba de México. Fui con un grupo de Colombia y me dijeron, Diego, México es el único país que pide el filete con un glaseado del 50%. El glaseado es agua, es polifosfato, y lo congelan y que como que le inyectan agua a un proceso. Y legalmente en Vietnam nada más le puede poner hasta el 30%, es el 30% de agua sobre el peso del filete, que ya trae agua además, porque es filete de pescado. O sea, trae el 70% de agua, lo demás ya es carne. Aparte de eso, el peso en vivo es 30% más. Pues los comerciantes mexicanos, que nomás es un 1, 2, piden el 50, es ilegal, pero ya hacen 2 papeles, 2 facturas, una para Vietnam y una para México. O sea, por esa parte estamos peor afectados que la otra parte, que puede haber una acción administrativa. Ya la estamos comentando con las autoridades, pero luego nos comentan, si ustedes pueden abastecer ese mercado, pues hacemos alguna acción. Y por eso lo venden en México un poco más barato, que ya no está tanto así, y se importa tantísimo. Es muy sabroso, tiene mucha agua en el plato, es muy suave. Miren, en Vietnam, la producción ya se concentra en la delta del Mekong, pero en 5,000 hectáreas más o menos. Se reproduce, no se reproduce en Vietnam, en su medio natural. Se reproduce en la frontera entre Camboya y Laos, muy al norte de Vietnam, solamente en unos esteros, en una superficie más o menos de unos 20,000 hectáreas. Cuando vienen las corrientes, cuando va a empezar a llover, que es igual que acá, que es en verano, este pez emigra hacia el norte buscando su zona de reproducción. Nomás existe una zona sola de reproducción. Que el ecosistema es más o menos de 20,000 hectáreas, pero ahorita ya no son 20,000 hectáreas, es menos de 5,000 hectáreas. Son unos esteros y manglares que son al lado del río, no desoban en el centro del río, sino al lado, donde están unos árboles parecidos al almendro. Esos árboles tienen un pegamento en las raíces y ahí se pega el huevo. El huevo del pangasius tiene un pegamento que se adhiere a las rocas. Eso es un problema para la reproducción, y se adhiere a las raíces de ese árbol. Ahí desoban, ahí se abre el huevo y ya luego vuelve a emigrar al sur del Mekong y crece en todo el Mekong, pero nomás se reproduce en una sola parte. Es el único lugar del mundo donde se reproduce por sí solo. Ni siquiera se reproduce en Vietnam, no se reproduce solo en Vietnam, se reproduce en Camboya y en la frontera entre Camboya y Laos. O sea, no se reproduce. Ese es un gran punto técnico que se debe de tomar en cuenta. Bueno, esto es lo que observamos, se trae vivo, hay un pequeño muelle donde lo suben en estos contenedores, luego lo pasan al procesamiento, lo primero que es el sacrificio, el corte de cabeza, fileteado, y luego le quitan la piel, etcétera, ¿no? Fíjense, aquí está la producción en miles de hectáreas, son 5,000 hectáreas, y para el 2016 eran 1.2 millones, ahorita es 1.7 millones de toneladas de vaso. Hacen el filete, lo congelan, lo vuelven a pasar, le vuelven a echar agua, el glaseado lo vuelven a congelar, hasta que agarra el porcentaje de glaseado que debe traer a nivel comercial, que le comento que en México es de 50%. Aquí está el polifosfato, es una sal que no daña al ser humano en consumo, pero bueno, le pone agua, le pone algo sin valor al filete, van saliendo los filetes y luego los empacan, los cajan. La empresa mayor es Navico, hay 2 empresas nada más. Esto le comento por lo que es la cadena productiva del vaso allá. La integración de la cadena está excelentemente vertical, o sea, ese es uno de los grandes avances que tiene. Hay muchos productores en pequeño que abastecen esas grandes cadenas que tienen. Navico tiene 6,000 trabajadores en 3 turnos cuando es época fuerte de trabajo, a veces en 2. Entonces, son cadenas muy, muy verticales y fábricas muy grandes.
Navico tiene dos centros de procesamiento y la otra empresa que fuimos más chiquita, que es Stone, es más pequeña, tiene 3,000 trabajadores y ellos dos son los que exportan al mundo prácticamente. En la planta de alimentos de Navico, fuimos a los estanques, alimentan en barcazas, son estanques de 1 hectárea, donde tienen hasta 450 toneladas, de 4 metros de profundidad. Agarran agua del río Mekong, pero sí es cierto que el agua viene un tanto cuanto contaminada, la pasan primero a unas ollas de decantación donde la dejan que se decante un poco los sólidos del río y luego bombean esa agua ya un poco más limpia a los estanques y el sólido lo incorporan al suelo. O sea, hay un tratamiento de agua ex ante y otro ex post de la producción. Tiene centros de reproducción muy sencillos, pero lo que observé es que la hembra sí está muy grande, tenían hembras de 15 kilos, donde tienen más de 1 millón de huevos cada una, ¿no? No tenía mucho proceso para la reproducción porque están más o menos en su clima natural. Sí, había inducción, claro, igual que aquí, con los mismos ingredientes y la misma etapa de reproducción, pero es más fácil. En México se puede producir en todo México tropical, tenemos más o menos 30 millones de hectáreas. Nada más aquí donde yo estoy, en la zona del distrito de riego de la Antigua, que tenemos cañales aquí alrededor y no son altamente productivos, no son muy rentables. Hay 20,000 hectáreas, 20,000. En Vietnam todo eso lo producen en 5,000. Bueno, en proceso de reproducción, este es Michael Magic, él está en Puerto Rico, que fue de los primeros precursores de traer o promover la producción de pez basa a nivel comercial en Latinoamérica. Y bueno, tiene el proceso de inducido, hay que incubar los huevos y trabajar con esa parte de que se pega. En Vietnam, los pequeños productores producen su alimento, que es otra parte de ventaja de este organismo, que aparte de que no necesita irrigación, puede hacer alimento casero. Esta es la producción en Vietnam con yuca y algunos otros subproductos agrícolas con enriquecimiento de proteínas y algunas cosas y dan. Esto es aquí, en Gran Ejido La Conquista. Es un poquito similar a ellos, incluso un poco más moderno, ¿no? O sea, lo podemos hacer prácticamente muy bien. No necesita irrigación, no necesita alimentos muy altos en proteína y puede producirse, alimentarse con subproductos agrícolas. Entonces sería otra de las grandes ventajas. De los dos costos mayores en la producción, por ejemplo, de tilapia, es la alimentación y la oxigenación. Este pez sería en las dos partes mejor. 2 minutos, Diego. Para finalizar, fíjense, perfecto, más o menos voy a ir. Gracias. Este es el famoso, tristemente célebre documento que a mí me afectó mucho. Aquí lo traigo y fue publicado el 25 de septiembre de 2017, ya al finales del sexenio por Conapesca. Yo inmediatamente protesté, evidentemente fui a Mazatlán a una ponencia y ahí vi a mis compañeros de Colombia y me dijeron, Diego, tú sí estás frito. En Colombia, el primero que nos defiende y la autoridad más interesada en que se permita el pangacio son nuestros representantes del gobierno, del sector. Y a ti tu primer enemigo y tu primer contradictor es tu propio sector el que te tendría que defender y decir que se permitiera. Aquí viene lo que dice, derivado de lo antes expuesto, con la base de las atribuciones de esta Comisión Nacional de Pesca que se refiere al fomento y desarrollo de políticas y programas y normas que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo, sustentable, lo que tiene que ser. Se informa a ustedes para su conocimiento y atención que la postura de la Comisión Nacional sobre el cultivo de esta especie se refiere a las de no permitir ni fomentar su introducción y cultivo en nuestro país. La firma Jorge Reyes Moreno, ingeniero Jorge Reyes Moreno, ¿se acuerdan que también está en los grupos de acuacultura? La firma, yo dije, bueno, que la firme el comisionado, que la firme el secretario y que la firme el presidente. Además, ellos no son autoridad para negar la producción. La autoridad es la Conavio. Entonces, el Conapesca no tiene nada que hacer aquí. Además, está registrado en Conapesca. Anteriormente era para acceder a los recursos que ellos tenían, los apoyos, los proyectos, pero como ahora ya no hay lana, pues no. Conapesca no te puede. Bueno, el estudio en el que él se basa, que fue recomendado a la Universidad Autónoma de Nuevo León, etcétera,
En la entrada, en la primera parte dice la reproducción. La reproducción se produce cuando las aguas, etcétera, etcétera, en el río Mekong, a decenas de kilómetros, de otro modo las gónadas son reabsorbidas. El mismo estudio en la introducción dice, por esta razón no se reproducen espontáneamente en ambientes controlados. O sea, si están en ambientes controlados no se reproduce, porque están fuera de su ambiente natural y del que le comenté en Camboya, requiriendo de la administración de hormonas para la inducción, la ovulación y el desove. Aquí está el autor, pero ese es citado por el mismo estudio. De entrada hay una contradicción. Él mismo está diciendo que no se reproduce en fuera controladas. Bueno, el estudio se basa en el uso de un software donde es un cuestionario, le vas metiendo ciertas características muy subjetivas y al final te dice si es una especie invasiva o no. Entonces el Global Invasive Species Database es una organización mundial de expertos donde ponen ahí las especies que pueden ser invasoras. El BASA no está. En ese portal se junta la información y se hace una lista de especies invasivas. El pangacio no está en esa lista, o sea, no es invasiva. Había que revisar la definición de invasivo, pero si invasivo es que desplaza a otras especies de su ecosistema, el BASA no, ni siquiera se reproduce. Si se busca por su nombre científico de Siliformes, al cual pertenece al pangacio, tampoco, por la familia, tampoco la familia es invasiva. Estamos utilizando las mismas fuentes que utilizó ese estudio. Ese estudio no tiene la más mínima rigurosidad científica. Por una vez me dijeron, es que pertenece al SNI. Yo también pertenezco al SNI. El doctor Asiaín pertenece a los del colegio, pertenecemos al SNI. Ya, tenemos un respaldo científico atrás para decir lo mismo, pero lo contrario. Estas son todas las referencias de estudios que se han hecho. En todas las referencias mencionan que no es invasivo, que ni siquiera es autosuficiente. Autosuficiente significa que un grupo, no una población, un grupo más o menos grande, lo pones en un ecosistema y sobrevive a largo plazo sin necesidad de que introduzcas más. Es decir, se reproduce. No está diciendo que es invasivo aparte, ¿eh? No es lo mismo que se reproduzca y que sea invasivo. Eso es otra cosa. Se puede reproducir sin ser invasivo. Aquí está la definición de poblaciones autosuficientes. El pangacio no es autosuficiente porque no se reproduce. O sea, si se llega a ir, que sí han encontrado incluso en México. Una vez el doctor Marco Linere subió una foto y dijeron que en una presa de Sonora, Sinaloa, había encontrado un BASA. Son los que se van, o más bien los que producen especies de ornato y los van y los liberan. Los niños, la gente que tiene, los libera en los cuerpos de agua y ahí está y ahí vive, pero no se reproduce. Entonces no es invasivo. Y Muy bueno, bien. ya terminamos. Exactamente. Habrá más cosas, pero tenemos más tiempo para seguir charlando con ustedes. Claro que sí. Gracias, mundo. Un poquito más Sí. adelante. Ya le robaste todo el tiempo de participación al maestro Francisco Arregui, ni modo. Muchas gracias por tu participación, Francisco. No es cierto. Bueno, fuimos los dos, hacia ahí también. Interesantes datos pues que no muchos desconocemos, ¿verdad? Entonces, no sé si todo esto que acabas de presentar lo autorices para que sea subido al archivo de todas las transmisiones que tenemos en todo Acuícola, para que esté a disposición de quien lo quiera leer. ¿Cómo no, mundo? Claro que sí, es de mi mayor interés que así sea. Muy bien. Francisco Arregui, gracias. Ahorita regresamos contigo, Diego. Francisco Arregui, por favor, activa tu micrófono. Activa tu micrófono, todavía no te escuchamos. ¿Estás? No, ¿Ya estoy? Ahí es. Ahí Ok, es. Ahí está. ok. Francisco, productor de bagre pues ya vas para 35, 37, 38 años, si no me equivoco. Sí. Y además representas al Consejo Nacional de Bagre, de productores de bagre. Hay dos posiciones en ese sentido, una de como miembro del Consejo y otra en lo particular. ¿Cuál quieres abordar? Mira, ahorita quiero abordar la posición de que cómo las situaciones del cultivo de bagre en Estados Unidos y México
y cómo ha afectado el BASA a ese tipo a la acuacultura del bagre de canal. Y luego les voy a dar mi posición como productor. Adelante. 15 ¿Parece minutos. bien que lo hagamos Sí, así? adelante. Adelante, adelante. Sí, no, yo voy a tener que ser más breve. Mira, yo creo que la industria del bagre de canal, de acuícola del bagre de canal en Norteamérica, llegó a ser la industria acuícola más exitosa de los últimos 40, 50 años. Fue una industria acuícola que llegó a producir 300,000 toneladas de bagre de canal por año. Se utilizaron más de 60,000 hectáreas para el cultivo del bagre de canal. Y lo curioso es que hicieron de una especie de aspecto físico no muy agradable, como es el bagre, de aspecto exterior no muy agradable, como es el bagre de canal, una especie bentófaga, omnívora. Le hicieron una de las 3, 4 especies de mayor consumo en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, de 300,000 toneladas que había a finales de los 80s, 90s, entramos en una realidad que para 2018, 2019 contamos en Norteamérica con 20,000 hectáreas, la tercera parte para el cultivo de bagre de canal, más o menos como 3,500 hectáreas para producción de crías y como 500, 700 hectáreas para producción de reproductores. Estamos hablando que llegó a producir cerca de $1,000 millones anuales la industria del bagre de canal, y en la actualidad se producen alrededor de 300 millones, de 300 a 340 millones de dólares anuales. ¿Sí? Es una industria cuyos precios han venido a la baja, precios promedio de 42 a 50 pesos por kilogramo, ¿sí? De pescado entero. Entonces, es una industria que hizo todo el esfuerzo por salir adelante. Hubo el desarrollo de fundamentos técnicos de 1900 a 1950, 55. Luego hubo una integración muy interesante de los productores acuícolas. Se juntaron, crearon sus propias procesadoras, plantas procesadoras, fundaron sus propias fábricas productoras de alimento balanceado. Crean el Instituto Tecnológico del Bagre en 1985, 1986, con lo cual aportaban 5 o 6 dólares por tonelada de alimento balanceado que compraban para difusión y promoción, y se integran verticalmente. Realmente hacen esfuerzos por incrementar su producción. Tienen problemas con las plantas procesadoras porque nomás les surten a finales del otoño y principios del invierno por el sistema de cultivo que tenían. Crean los sistemas de multiple cropping, o sea, de cosechas múltiples, introduciendo bagres de diferentes tamaños en el mismo estanque, y en los últimos años ven las ventajas de la producción del híbrido del macho del Furcatus con la hembra del bagre de canal. Hacen desoves manuales que son muy laboriosos, pero se ha demostrado que este híbrido tiene unas ventajas muy considerables sobre todo en sistemas intensivos para la producción del bagre de canal. Todo lo mencionado con anterioridad, toda la integración vertical, toda la tecnología, toda la promoción, toda la difusión, no les alcanzó para salir adelante frente a la llegada del BASA a Norteamérica, que fue a finales de los 90, principios del año 2000. Y hasta el día de hoy, la industria del bagre en los Estados Unidos de Norteamérica está batallando bastante. La tendencia es que son menos productores con mayor superficie. La superficie promedio de los productores de bagre ahorita en Estados Unidos anda como en 60 a 70 hectáreas por acuacultor, con 30 a 40 caballos de aireación por hectárea, introduciendo híbridos de 3 diferentes tamaños, con producciones alrededor de 10 a 12 a 14 toneladas por hectárea,
Y aún así, con todo ese esfuerzo tecnológico, no pudieron competir ante la llegada del BASA. Cultivo del bagre de canal en México. Punctatus es nativo del noreste de México, Furcatus también, son nativos de Nuevo León, Tamaulipas, que son los estados, sobre todo Tamaulipas, que es el principal productor de crías de bagre del país. Creo que produce como el 70% de las cantidades de la producción total de crías de bagre de canal en este país. Así como dato interesante, ahorita en Estados Unidos se producen actualmente como 350 a 400 millones de crías de bagre de canal entre híbridos y bagre de canal. Y aquí en México estimamos que la producción de crías no pasa los 20 millones de crías por año. El consumo del bagre de canal aquí en México es básicamente en los estados donde existen ictalúridos nativos, que es el noreste del país, es en la Huasteca poblana, en la cuenca del Balsas, está el Balsanus, que es el bagre de mayor tamaño de los ictalúridos aquí en México, y la región donde se consume la mayor cantidad de bagre en este país es la región centro-occidente del país, que es la cuenca Lerma-Chaparra-Santiago, que cuenta con 2 especies de ictalúridos nativos y que a esta región se consumen aproximadamente como 3,000 toneladas de bagre de canal por año. Hay que resaltar una cosa. El bagre de canal que se consume en la región centro-occidente del país es un bagre de canal que tiene que llegar vivo. Si llega eviscerado, procesado, fileteado, su precio baja considerablemente y no es atractivo para el acuacultor. Entonces, en los tiempos, la producción actual nacional de bagre de canal no pasa las 5,000 toneladas anuales. Tenemos productores de tilapia que uno solo produce más que todo el bagre de canal en este país. Entonces, la posición del CONABAGRE ante estos datos que les estoy mencionando es que realmente no interfiere, no afecta en mucho, porque nuestra producción nacional es mínima. Lo más que se llegó a producir fueron 2 toneladas de filete por semana en el norte del país. Tamaulipas, con la integradora acuícola de Tamaulipas, producía 2 toneladas de filete de bagre de canal por semana que se consumían en las tiendas de autoservicio del norte del país. Si estamos escuchando los datos del doctor Platas, si son 150,000 toneladas de bagre, de filete de basa, que entran a este país por cada año, pues casi nos da un promedio de 400 toneladas que se consumen por día. ¿Sí? Entonces, la posición como CONABAGRE es que si va a entrar el BASA, que entre pagando los precios que debería pagar, que pague los aranceles correspondientes y que llegue a este país definitivamente con los precios que deba llegar. Y 2, que los productores cuenten con los incentivos que tienen los productores acuícolas de otros países. Aquí en México no tenemos los incentivos para producir que tienen todos los demás acuacultores, en muchos países del mundo. Por eso es que no podemos ser competitivos con la producción, con la introducción y la llegada de base a este país. Mi posición como productor, yo estoy de acuerdo que las características de esa especie la hacen sumamente atractiva para la acuacultura y sobre todo en regiones rurales. Yo creo que cuántos sistemas de geomembranas conocemos que están abandonados porque no tienen energía eléctrica, cuántos sistemas de estanquerías rurales están desaprovechados porque tienen problemas de oxigenación. Entonces, creo que el BASA es una excelente opción
para incrementar la producción acuícola en este país. Ojo, no hay que irnos por la libre. Yo creo que tenemos que convocar al INAPESCA, a CONABIO, a las asociaciones productoras de acuícolas de este país, sobre todo las del sureste, donde sea factible la producción de bagre de canal, y hacer las pruebas necesarias para el establecimiento y la producción de la acuacultura del Basa en este país. Creo que es una especie que no podemos voltearle los ojos al cultivo de esta especie. Es una especie que trae demasiados beneficios y creo que si se cultiva en sistemas controlados, es una especie que incrementará nuestro potencial acuícola de una manera muy, muy interesante. El cultivo de los ictalúridos en México va a seguir estando limitado porque los estados en donde más se produce, que es Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, son estados que ahorita tienen características muy similares, sobre todo inseguridad. Y sobre todo que, a diferencia de Estados Unidos, el 60 o el 70% de la producción de bagre de canal en este país, en México, se realiza en embalses, en jaulas. Y esos embalses, generalmente ahorita los acuacultores se han retirado y muy pocos están cultivando bagre de canal. Por darles un ejemplo, Tamaulipas llegó a producir 4 o 5 mil toneladas anuales de bagre de canal hace varios años y en la actualidad no pasa de producir 500 toneladas de bagre de canal. Y así como les doy ese ejemplo, todos los demás estados están en situación muy similar. Por eso yo creo que es positivo empezar a hacer los estudios para el cultivo del Basa en este país, pero no por la libre, creo que cumpliendo con todos los requisitos y con todo lo que la CONABIO, el INAPESCA y CONAPESCA y hasta el mismo SENACICA nos lo pida. Pues básicamente es todo ya que les puedo añadir a esta plática, Edmundo. Interesante tus comentarios, Francisco. También son datos que suman a los datos que ha proporcionado Diego Platas, que enriquecen la mesa y que dan argumentos para poder discutir el tema de una manera seria, ¿verdad? Me llama mucho la atención tus comentarios, me llama mucho la atención lo que manifiesta Diego Platas en relación al estudio por el cual la autoridad recomienda no llevar a cabo el cultivo aquí en México. Sin embargo, ya lo dices, las condiciones, estando reguladas, pueden llevar a aumentar el potencial acuícola de este país, toda vez que el Basa es muy noble acuícolamente hablando para su producción. Entonces, pero también tenemos las partes desde el punto de vista ambiental, ¿no? Que pues bueno, siempre tendremos ahí y que de alguna manera tenemos que buscar la forma, yo pienso aprovechando la tecnología actual para evitar las fugas de las unidades de producción en sitios específicos, ¿no? Como tú dices, de una manera muy regulada. Le voy a dar la palabra a nuestro compañero Pablo Rivera, oceanólogo Pablo Rivera. ¿Estás por ahí? Sí, Mundo, ¿qué tal? Muy interesante la posición de tanto de Francisco como de Diego, en el sentido de todo el panorama general que está alrededor del cultivo, producción e importación de Basa. Efectivamente, hemos visto cómo ha desplazado a otras especies. En este caso, pensando un poquito pues en el papel de abogado del diablo, yo la afectación que veo, aparte de la lógica y obvia económica en el desplazamiento de otras especies,
es que se ha aprovechado mucho el precio de estas importaciones para cambiar las especies tanto en los supermercados como en las zonas costeras donde normalmente se desplazan otros productos, tanto de pesquería como de acuacultura, y que se han promovido como filetes empanizados o filetes en sus diferentes formas de presentación. Ahora, eso, como bien dice Francisco, pues no nos debe de preocupar mucho en el sentido de que la producción local nunca va a poder competir con ese volumen que se requiere. Pero me gustaría preguntarle al doctor Platas, por ejemplo, ¿qué ventajas tendría para el productor local y si el productor local no se encontraría con algún cuello de botella, pensando pues en lo que nos explicó sobre la reproducción? Eso por un lado. Ya vemos que aún en la misma tilapia, que se supone que tenemos paquetes tecnológicos dominados, hemos tenido problemas muy serios en el suministro de crías, tanto en el hormonado como en la, ¿cómo llamarle? En la estandarización de tallas, en fin, en la sobrevivencia, vaya, ya no digamos, ya no vayamos más allá, y en la genética de las crías. Entonces, ¿qué problemas podríamos tener como productores adoptando el cultivo del basa en México con la producción de crías? Eso por un lado. Y por el otro, en relación a la clasificación como especie invasora en México, la verdad yo tampoco le veo mucho problema, porque pues por un lado la misma tilapia no es nativa de este país, y de acuerdo a la metodología de la propia Conavio, para considerar una especie invasora, significa que uno tiene que ser desagradable a los depredadores naturales, que no creo que sea el caso del basa. Otra tiene que ser tóxica o venenosa al consumo humano, o a los propios depredadores naturales. Y la tercera, que sea que sea depredador de las crías de las especies nativas. Entonces, esos dos puntos son los que me gustaría comentar con nuestros invitados, para ver qué opinan de la parte, digamos, biológica, que podría de alguna manera frenar la autorización para el cultivo masivo de basa. Y por otro lado, el aspecto comercial, ¿no? Que no fuera a haber algún cuello de botella para el acceso a la cría por parte de los productores. Y por el otro lado, cómo resolver la parte de mercadotecnia para librar esos aspectos de calidad que ya mencionaba el doctor Platas, acerca del porcentaje de glaseado, cantidad de agua en los filetes, presentación. Me ha tocado en lo personal con clientes en la playa de restaurantes y ramadas, de ver cómo han ido sustituyendo con el tiempo los filetes de los pescados nativos con el filete del basa. Entonces, ver cómo se puede adecuar esta situación comercial a un cultivo de basa en México. Esa es la cuestión que observamos desde este punto de vista. Doctor Platas, si nos pudiera comentar con su micrófono. Diego Platas, por favor, adelante. Perfecto, sí, muchas gracias, Pablo. Fíjate que me das pauta a comentar las cuestiones que quedaron en el tintero al final de lo que nosotros proponemos, que es las propuestas y cómo vislumbramos esta cuestión real en caso de que se haga real. Tomás, mencionaste cuestiones muy relevantes. La primera es la reproducción y cómo sería el abastecimiento de las crías, de los alevines. Mira, lo que estamos proponiendo es nada más un centro a nivel nacional, cuando mucho dos, pero con uno es suficiente, porque esto se reproduce muchísimo. O sea,
Un organismo de 10 kilos de peso tiene 1 kilo, kilo y medio de huevos, que son alrededor de 2 millones de huevos. Y el tamaño que se cosecha, que eso ya tenemos pruebas en campo, es 1 kilo a 1 kilo a los 6 meses. O sea, de 2 millones de organismos, pues tendrías 2.000 toneladas por una hembra. O sea, con pocos organismos y un solo centro es suficiente para abastecer la primera etapa en México. Pero si es necesario otro, entonces ese centro de reproducción estrictamente controlado para que no haya fugas. Y controlar la reproducción no es fácil. Fíjate que en México sí hubo permisos para producción comercial, uno en Sonora y uno en Yucatán. Y nosotros que tenemos aquí el permiso, pero para cuestiones de investigación científica. Somos 3 centros. Sonora y Yucatán tronaron. Ellos ya tenían permiso para producción comercial. No sé los nombres de los dueños, no sé si están aquí en el grupo, pero pueden comentar. Hace unos días me escribieron de Yucatán de que cuánto costaba los reproductores. Y yo les dije, pues si lo estás vendiendo, cuestan bastante caro, porque hay otro dato que no había yo mencionado. Los reproductores tienen su vida fértil a los 2 años y medio la hembra, y más o menos a 1 año, 2 años el macho. O sea, el nivel comercial lo tienen muchísimo antes de llegar a su vida reproductiva. O sea, no es como la tilapia, que es al revés. La tilapia a los 3 meses ya es reproductiva y sale a nivel comercial a los 6. No, el panga es a los 2 años y medio la hembra y a los 2 años el macho. Los vas a sacar a los 6 meses. Entonces, ese es el problema. Entonces le dije, bueno, a esta persona de Yucatán, que no recuerdo su nombre, le digo, ¿para qué los quieres? Esos precios, dice, para vender mis reproductores. Seguramente estaba vendiendo, sí, son caros. Cuando yo busqué unos, los de Sonora me decían que eran 20,000 pesos cada organismo, o sea, es caro. Bueno, pero entonces un solo centro reproductor a nivel nacional que garantice con todas las de la ley, como dice Francisco, con Senacica, con Apesca, todos los organismos que lo identifiquen. El otro que también tocaste muy bien es en la parte comercial, después de que el organismo esté, porque no estemos pensando que se va a vender exactamente el mismo filete que vemos en el mercado, que viene de Vietnam, y a ese precio que viene. Bueno, ahorita subió a lo doble, porque China entró, tienen problemas en Vietnam, le pegó también la pandemia, ya tenían problemas desde el año pasado cuando yo fui, ya no es lo mismo, Vietnam ya no puede crecer por cuestiones de tierras, ya se expandió el cultivo a la India, a Bangladesh, Tailandia, todos los países ahí de alrededor están produciendo, y iba a la alza el precio. Entonces a ese precio no somos competitivos y no se puede hacer un filete glaseado de esa presentación, tiene que ser diferente. Pero sí hay una ventana de mercado. Si les presenté ahí el posta, en mariposa, sin cabeza, entero sin cabeza, esa es otra presentación que sí estaría en el mercado, que puede producir el mercado nacional. Había que inventar otras presentaciones, forma de consumo parecido al bagre. Mira, también hicimos un estudio muy leve, muy rápido. El bagre se consume en la parte del Bajío, por ejemplo, alrededor del lago de Chapala, en un platillo que se llama caldo michi, que es un caldo con verduras. Le ponen un bagre ahí. Esa parte sí las podría sustituir el basa, le podrían poner la verdura, y ese platillo sí lo sustituye. El basa sería otra forma. Hemos introducido aquí en Veracruz, hemos probado con ceviche, con minilla, es excelente. Fíjense, hay otra parte de la dieta. Si la dieta tú le pones mucho carbohidratos, con maíz, por ejemplo, genera mucha grasa. Aquí es una grasa muy buena porque es omega 3, ya está muy rico en omega 3 y omega 6. Pero esa grasa le da un saborcito que puede ser un pro y un contra. Un pro porque al mexicano le gustan las cuestiones con grasita, le da un sabor excelente, y un contra porque podría haber un sector de mercado que no le guste esa grasita. Pero esa grasita te da para hacer otros platillos, para el proceso. Si el pescado también no presenté, que ya lo tenemos, son los costos de producción. El costo de producción sí es mucho más bajo que la tilapia porque se reduce principalmente
en que no necesita aireación, entonces cero aireación, muy poco recambio de agua, entonces muy poco energía y sobre todo en alimento. Hay un costo de producción de 20 pesos, el que nosotros hemos calculado es de 20 pesos. Ahorita acaba de subir el alimento, entonces puede subir. Entonces costo de producción en vivo, de 20 pesos, y se lo vendes en vivo a 50, es más rentable que la tilapia. Entonces ese es otro punto que comentaste, que sería la parte de la competencia con los que está. ¿Cómo figuramos? Yo figuro que no va a sustituir toda la importación, que se va a seguir importando, igual que la tilapia, que se produce mucha tilapia en México y no sustituye la importación de la tilapia china. Sigue habiendo, son dos mercados paralelos, de acuerdo a los gustos y preferencias. Por ejemplo, también no comenté, pero la parte geográfica, bueno, el consumo en México es en las costas y en Cuaresma y Semana Santa. O sea, se concentra espacial y temporalmente. Pero el de filete de basa está en todo el país, pero una concentración mayor es en Cancún. En Cancún, en los hoteles, en las buffet de Cancún para todo el turismo extranjero. Cancún consume 100 toneladas diarias de filete de basa. 5 contenedores entran de la viga. El filete de basa entra por Manzanillo. En Manzanillo descargan los contenedores y se viene a la viga, completito, así como va. No lo distribuye. En la viga ya se distribuye al resto del país. En contenedores, si son muchos, o ahí abren algunos contenedores para el consumo regional, ahí en el DF. Entonces se van por tierra a otros, aquí en Veracruz también entran contenedores de filete. Entonces, no sé si se me pasó alguna otra propuesta que tenemos también en caso de que hubiese mucha reacción en cuanto a la reproducción. El sexado. Hay formas de sexar, también hormonado, hacer triploides, compresión y tener mucho cuidado. Eso sería para la venta a los engordadores en la parte de la reproducción. O sea, también se puede hacer eso en caso de que se dijera, bueno, hay mucho riesgo de que se vayan los ecosistemas y que invada. Entonces también se puede sexar. Esa es una siguiente propuesta y puede haber varios métodos de sexado que también proponemos y podría ser fácil. Muy bien, Diego. Gracias. Francisco, ¿tienes algún comentario al respecto en cuanto a las preguntas que hizo Pablo? Activa tu video, por favor, tu audio, por favor. Ahí está. Hey, adelante. Lo único que lograron los acuacultores y los productores de bagre en Estados Unidos es que el basa no se comercializara como bagre, como bagre. Se tiene que comercializar y se comercializa como basa, pero no puede comercializarse como bagre. Entonces eso yo creo que también estaríamos también como con la bagre también al pendiente de que pues de que se comercializara bajo otro nombre, ¿sí? Porque eso es al momento que se empieza a producir aquí en grandes cantidades, claro que sí va a afectar a los productores de bagre, y más si empieza a entrar a las zonas que está entrando ahorita el bagre de canal. Claro que va a haber una cantidad que de momento va a complementar lo que falta en la demanda, pero a mediano y largo plazo creo que sí se tendría que comercializar con un nombre que no fuera bagre, ¿sí? Eso ya está autorizado, por ejemplo, en Estados Unidos, y creo que buscaríamos la forma de que así fuera. Muy bien. Sí, si me permites complementar eso. Adelante, Pablo. Complementando lo que dice Francisco, sí es muy importante porque tenemos que darle el valor a las especies bajas, y trató de disfrazar como pargo de agua dulce o pargo cerezo, pargo UNAM, y bueno, al final pues la tilapia salió adelante por lo que es. Y sí es importante que al consumidor se le dé la especie que pide, porque sí he visto en algunos restaurantes y hoteles que
presentan el filete de basa como sustitución de otros filetes más conocidos, como el de pargo, el de mero, inclusive hasta en sustitución del dorado. Entonces, yo creo que hay que darle el valor y hay que darle su nombre real, que las ventajas competitivas las trae ya implícitas, ¿no? Entonces, comercialmente, yo creo que no va a necesitar hacerse pasar por otra especie. Si los productores rurales no tienen esos cuellos de botella de los que hablábamos, creo que va a ser una opción muy buena para ellos el tener ese cultivo a la mano, ¿no? O sea, ya lo mencionó también Francisco, muchas granjas abandonadas porque no tenían electricidad o la electricidad que tenían no era la adecuada para los equipos que necesitaban. Entonces, eso puede ser de mucha ayuda para ellos. Y con la cantidad de climas que tenemos en nuestro país, seguramente habrá regiones muy benéficas para el cultivo y habrá regiones que se puedan adaptar muy bien, inclusive hasta para reproducción, no lo dudo. Entonces, es nada más eso, ¿no? Que sí se vea la mejor manera de trasladar esta tecnología al sector productivo y especialmente al sector rural, que me imagino yo que es el objetivo. No sé si esté de acuerdo conmigo el doctor Platas de trasladar esa tecnología a productores rurales que no tienen acceso a la electricidad, o qué pasaría si en un momento dado el negocio es tan atractivo que de repente alguna multinacional diga, pues yo me aviento en miles de hectáreas. ¿Qué pasaría con el mercado local y regional? Es una reflexión nada más. Adelante, Mundo. Muy bien. Voy a pedirles a los invitados que están en el salón Zoom, que si tienen alguna pregunta, por favor, hagan la indicación señalando con levantar la mano. Mientras voy a dar lectura a una de las preguntas que nos hacen a través de Facebook. Dice lo siguiente. Luis González Reynoso, perdón, comenta que en peces ornamentales se ha importado desde los años 70 cada 15 días hasta el año 2010 que se empezó a reproducir en Morelos. Eso es uno de los comentarios. Ahora, José Rafael Campos menciona que 1.700.000 toneladas en 500.000 hectáreas en 2 ciclos anuales se obtienen 17 kilos por metro cúbico. Si tiene respiración pulmonar, ¿por qué no es tan eficiente en producción por unidad de volumen? Eso lo podría contestar el doctor Platas. Perdón, Diego, es en 5.500 hectáreas. Ok, son 500 más. Dijo 500, ¿verdad? Sí, no, dijo 5.000. Ok, corrigiendo, son 5.500 hectáreas para José Rafael Campos. Y la pregunta es, ¿por qué no es tan eficiente en producción por unidad de volumen? Es como está preguntando él. Bueno, ese es un concepto relativo porque está hablando de ¿cuántos kilos? Hay que jugar con los números. 17 kilos por metro cúbico. A mí se me hace que es muy buen nivel de producción, ¿no? Sí, pero bueno. Exactamente, por eso digo que es relativo, pero había que hacer el cálculo exacto para ver exactamente. Los estanques son de 4 metros de profundidad. Entonces, son 10.000, en hectáreas son 10.000 metros, pero son 40.000 metros de cúbicos, o sea, de mucha agua. Y ese es otro dato que hay que meterle al número, ¿no? Ok. Tiene la palabra el ingeniero Jorge Reyes. Por favor, active el audio, ingeniero. Muy bien. Buenas tardes y buenas noches a todos. Sí escuchan, ¿verdad? Que ahorita estoy con audífonos desde mi celular. Bueno, antes que nada, a los organizadores, mis felicitaciones. Ese tema es un tema muy, muy añejo, y que pues se le tiene que meter mano en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y me gustó la expresión de Francisco Arregui. Pues, saludos, Francisco. Por cierto, en el tema de que
hay que buscar la forma, hay que hacerlo por la derecha, porque cuando ha habido irse por la vía que no es la adecuada, se trastocan mucho las cosas, y yo creo que hay elementos para hacerlo por la derecha. Una, dos, las felicitaciones y esto. Tres, yo creo que es momento de ir escribiendo las propuestas, de ir poniéndolas en blanco y negro, porque después de esta reunión y que queda grabado y que está a la mano, realmente sigue prevaleciendo para cualquier institución, llámese Conapesca, Cofepris, SADER, quien esté en sus manos alguna opinión al respecto, sigue prevaleciendo el papelito en blanco y negro, ¿no? Con su lápiz y todo. Bueno, yo creo que donde nos debemos de centrar en mucho, aparte, todo es importante, interesante, productividad, costos y demás, pero yo creo que lo primero que tendríamos que ver es qué problema viene a solucionar, ¿no? El permitir que se cultive, porque hay una dependencia muy fuerte, hay un consumo muy alto y es un negocio que alguien más está llevando y que no somos los mexicanos. Yo creo que desde ahí tendríamos que enumerar 2 o 3 problemas que venimos a solucionar o que se vienen a solucionar, ¿no? Uno, tenemos que darle batería a un consumo que no llega a superar los 14 kilos cuando en el mundo ya anda en más de 20 en promedio, ¿no? Y somos un país ribereño, bañado por todos lados por las mejores aguas del mundo. Yo creo que ahí es una vergüenza el no continuar con un incremento en el consumo. Y la otra, que tenemos las condiciones, ¿no? de producir y sacar de la pobreza a los lugares en donde hay las posibilidades, ¿no? Primera, ¿qué problemas venimos a solucionar? La otra, yo creo que esa va a ser muy interesante, muy importante. ¿Qué efecto puede tener la transformación? O sea, el introducir, acuérdense que hay 2 elementos que para quienes toman decisiones no son los científicos, por cierto. Van a ser elementos que leen en la prensa, que ven en algún pasquín, como dijo aquel, en donde viene siendo los casos que tenemos del pez diablo y el pez león, ¿no? Sí se llama, ¿no? El de los arrecifes acá en el Caribe. Bien, esos 2 problemas que son los que han trastocado la economía de muchos lugares en el país, son los que quedan en la mente de quienes toman decisiones en esas instituciones. Y por más elementos científicos, por más elementos del tipo técnico, que tú les digas que va a haber control, que va a ser un sistema de tipo sumamente controlado prácticamente, con la imposibilidad de que contamines o transfaunes a las aguas libres, de todas maneras es algo que tomar en cuenta y ponerlo en blanco y negro, ¿no? Para que quede claro de que se tomó en cuenta principalmente y que hay la posibilidad de hacerlo sin necesidad de que simplemente por ser un pez exótico, te prohíban la introducción del mismo, ¿no? El otro es que quede bien el elemento, el punto número 3 que a mí me gustaría que se viera y se analizara y que empezáramos a mandar precisamente la información, correos con todos ustedes. La verdad es que yo creo que estos 2 elementos que acabo de mencionar, hay uno tercero que probablemente sea más poderoso. ¿Qué intereses van a tocar en los negocios? Los importadores no se van a dejar. Van a meter elementos a hacer lobbying en contra de las propuestas para hacer acuacultura de esa especie en el país, porque le estás afectando un negocio grandísimo de importaciones, y lo mismo los comercializadores de los que dependen estos importadores y la cadena de restaurantes u hoteles del que depende todo esto, ¿no? Entonces se tiene que hacer sabiendo que hay intereses que se van a tocar y que son probablemente los principales enemigos de que esto tenga una solución por la vía, digamos, legal, ¿no? Va a ser más difícil de convencer a un funcionario, a un legislador, de que se permitan introducir esta especie en cultivo, cuando hay alguien, ¿verdad?, al que le estás tocando los intereses y que vale millones de dólares y que va a estar en contra de lo que aquí se pretendería hacer, ¿no? Y hay otro punto, tocaron el punto precisamente de bajo qué nombre, ¿no? Yo creo que habría que buscar la mercadotecnia para mencionarlo, que es el Basa mexicano, digamos, ¿no? O el Basa, que no se olvide, porque a mí me tocó el caso de los locos, la Conchalepis, ¿no? De Chile, en donde los chilenos, teniendo un producto tan bueno como el abulón mexicano, le pusieron abulón chileno. Entonces, donde llegaba, ya era una imitación, ¿no?
y el producto no tuvo mercadológicamente el impacto que creyeron que iban a tener cuando hablaron de un abulón chileno, y era una lapa prácticamente, es la conchalepis, denominado loco, ¿no? Entonces, cuando retomaron, perdieron muchísimo tiempo, y aunque está posicionado como locos, pues no fue el abulón chileno, ¿no? Yo creo que aquí habría que buscarle un marketing y no ocultar que es un producto que se está rehaciendo en el mercado, ¿no? Que se está rehaciendo, perdón, en el suelo mexicano. Ustedes recuerden, hace 25 años que empezamos, ahí anda Martín Telles, la acuacultura en el país en cuanto a camarón. Nuestra principal garantía de que un negocio de camaronicultura nos iba a ir bien es porque éramos los dueños del camarón blanco mexicano, ¿sí? Los chinos no tenían un solo kilo hace 30 años. Y ahorita son los principales productos de camarón blanco. Se llevaron mexicanos y se llevaron reproductores, se llevaron semillas. Prácticamente se llevaron todas las patentes habidas y por haber, legales y ilegales, y son los principales productores de camarón blanco en el mundo. Yo creo que tomando en cuenta eso, los productos ya son globales, pues. Lo único que hay que hacer es convencer a un grupo de gente como yo, testarudos, y van a decirle esto no se puede porque hay el peligro de que se les vaya a las lagunas y volvamos a tener un problema como el que tuvimos con el pez diablo. Esto va a ser un problema como lo tuvimos en el Caribe con este otro producto. En fin, yo creo que para ello tenemos que ir viendo que tenemos que convencer a gente de que esto de la acuacultura ya es global, y una especie que se cultiva en una parte del mundo se puede cultivar en el otro. Estamos viendo el caso pues simplemente del salmón, ¿no? De un mar a otro, prácticamente casi en las antípodas, ¿no? De un punto a otro del mundo se está cultivando un salmón que no es ni de las aguas, ni mucho menos. Y ha habido negocios supermillonarios, miles de empleos o millones de empleos ya con el tema del salmón en América. Y yo creo que solventando estos, prácticamente quise encerrar yo solamente 3 puntos, pudiéramos avanzar, pero vamos escribiéndolos para poder convencer a la gente, ¿no? Si se queda en esta charla y que alguien la escuchó y luego la comentamos, el momento en que llegue una propuesta, siento yo que esos 3 puntos son los que te van a atacar. La parte de la transformación, la gente a la que le vas a tocar intereses, y el punto de los problemas que es el más importante probablemente, ¿qué problemas vienes a solucionar? Entonces yo agradezco y les vuelvo a reiterar mis felicitaciones a los organizadores, Edmundo y todos los ponentes, Francisco, Alberto, Darío, todos, para no dejar a ni uno fuera. Martín Telles, por cierto, que por allá anda Platas. Yo creo que a raíz de que estamos utilizando estos medios en la pandemia, hemos tenido una mayor conexión, todos los que estamos involucrados en la pesca y la acuacultura, y eso pudiéramos decir que es algo que podemos sacar de bueno dentro de toda la problemática que nos ha metido la pandemia, ¿no? Entonces, muchas gracias. Es todo. Gracias, ingeniero. Muy buenas recomendaciones, y que seguramente estaremos incluyéndolas en la memoria de esta mesa. Muy objetivas, muy concretas. Mundo, por ahí José Alanís también quiere dar su opinión. ¿Quién, perdón? José Alanís. Ok. Por cuestiones ya de horario, escuchamos a José Alanís, y de ahí le voy a pedir a Alberto Asiain que de las conclusiones de la mesa, por favor. Adelante, José Alanís. Tu micrófono, José. José, tu micrófono, por favor. Ya. Una pregunta a Francisco Arregui. Tú, como productor de tantos años de bagre, bajo estas perspectivas del cultivo de pangáceos, ¿tú cambiarías a cultivar el basa en vez de bagre? ¿O no? ¿O defenderías el cultivo de bagre bajo tu perspectiva? Activa tu micrófono, Francisco, por favor. Ya lo activé. Mira, te voy a hablar de mi caso. Sí me escuchan, ¿verdad? De mi caso muy particular. Sí. Mi granja de bagre está a 1500 metros sobre el nivel del mar. Yo estoy en un clima de 23 grados centígrados promedio. Yo estoy frío para cultivar bagre. Yo ando como 4 o 5 grados abajo de la temperatura ideal. Mi cultivo es más bien tipo sur de Estados Unidos. Yo tardo 16 meses en sacar un bagre
de 600 gramos. Pero estoy aquí porque esta es la zona del país donde más vale el bagre y donde mejor mercado tiene el bagre y donde mayor aceptación tiene. Estoy en la cuenca Lerma, Chapala, Santiago. Estoy a media hora del agua de Chapala, y tenemos una población de más de 8 o 10 millones de habitantes a menos de 2 horas y que saben lo que es consumir bagre porque el agua de Chapala tiene 2 especies nativas, Ictalurus dugesi y Ochotereni. Entonces, lo que decía el doctor Platas, el caldo michi aquí es tradición de todo mundo conoce y todo mundo consume caldo michi. Entonces aquí, si tú sacas y ofertas bagre, no tienes problema por decir, en comercializar ese producto. Yo desconozco cómo va a ser la comercialización del Basa en este país. Lo que sí sé y lo que acaba de confirmar el doctor Platas es que tiene que ser en regiones tropicales. Sé aquí se hicieron un par de estudios comparando bagre de canal con Basa en climas templados y definitivamente, fíjate, salió mejor, con más crecimiento el bagre de canal que el Basa. Lo que nos confirma que el Basa es básicamente para climas tropicales. Así es que yo no te podría decir si cambiaría o no, porque donde yo estoy, el Basa no funcionaría. ¿Sí? Entonces tendría que irme a un clima tropical. Lo que sí hicimos durante muchos años y lo hacemos es que tenemos otras granjas en la costa y el bagre de canal que a finales de octubre, principios de noviembre, cuando aquí bajan las temperaturas a 22, 24 grados, lo llevamos a climas cálidos, o sea, a zonas costeras, y nos lo traemos en marzo, abril para su venta. ¿Sí? Eso lo aprendimos con los años. Y es lo que mucha gente que tiene granjas en regiones templadas termina por hacer. ¿Sí? Espero con esto, José, más o menos satisfacer tu pregunta. Muy bien, adelante, Alberto Acián, por favor. Gracias, Mundo. Quisiera proponerte darle la palabra a Juan Carlos Lapuente como autoridad, pues, de acuacultura del INAPESCA. Está pidiendo la mano. Entonces, si están de acuerdo, que sería interesante escuchar su punto de vista antes de dar las conclusiones. Con mucho gusto. Juan Carlos, por favor, adelante, activa tu micrófono y tu video, por favor, si eres tan amable. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Antes que nada, pues un saludo a todos y gracias por la invitación. El video no se está tardando por el internet, pero ya lo puse, ¿no? Muy interesante. Yo creo que, como han dicho ya, es un tema muy polémico por las dos posturas que hay, tanto la ambiental como la presión de los acuacultores, pues por autorizar el cultivo de esta especie. Si ahorita a mí me preguntan una opinión técnica por escrito de qué opinamos sobre el cultivo de pangáceos, lo que vamos a hacer en el INAPESCA, yo se lo voy a encargar a un investigador que me haga pues la investigación en escritorio, y lo que encontramos, como dice Jorge, pues son muchos escritos donde hay cierta pues estudios de riesgo que nos indican que es de alto riesgo. No nada más el que hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León, sino también el Instituto de Investigaciones de Recursos Alexander von Humboldt, ellos en Colombia, que también dicen que es invasiva, y hay varias publicaciones que dicen que es invasiva, ¿no? Lo que necesitamos, yo creo, es generar estas publicaciones donde refutemos esta información, ¿no? Es importante también, les voy a comentar, no estoy diciendo que yo esté en contra, al contrario, yo como acuacultor lo que quisiera ver es que
la acuacultura creciera y fuéramos potencia mundial. Hay un estudio que hizo Conavio, de hecho, en el río Amacuzac, en Morelos, de 2015 a 2018, que recogieron cerca de 2.300 ejemplares y en el cual no encontraron ni un solo bagre asiático, ni siquiera ni un solo bagre de canal. Entonces, yo creo que eso es un elemento muy importante, que si estamos diciendo que el estado que más produce peces de ornato, que están registradas escapes de los acuarios, que no tenga ni un solo, que no hayan encontrado ni un solo bagre asiático, pues puede ser un buen indicador de que no haya absolutamente ningún riesgo de que esta especie se reproduzca, ¿no? Entonces, pero insisto, como dice Jorge, lo que hay que hacer es arrastrar el lápiz, porque no tenemos ningún documento que contradiga lo que se hizo en el 2013, ¿no? Entonces, ese sería mi aportación. Yo con gusto pudiéramos formar un equipo de trabajo entre INAPESCA y las diferentes instituciones, que aquí hay varias, para que hagamos un documento extenso, trabajo, que busquemos publicaciones internacionales, publicaciones, y hagamos esta balanza, ¿no? Y poner las reglas del juego. Yo alguna vez se lo pregunté a la gente de Conavio, oigan, ¿qué piensan ustedes del cultivo de pangasios? Y ellos me dijeron, mientras, yo pensé que iba a decirme que estaba prohibido, ¿no? Y que, uy, se iban a espantar, pero ellos me dijeron, mientras se hagan las cosas correctamente, no le veríamos ningún problema, ¿no? Entonces, yo creo que, como también dijo Paco, pues vamos haciendo las cosas bien, vamos arrastrando el lápiz, vamos tomando el caminito correcto, y yo con mucho gusto de apoyarlos a que esto sea una realidad, y yo, créanme, sería uno de los más interesados, ¿no? Por las ventajas que ya todos conocemos, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias Juan Carlos, gracias a ti. Adelante, Alberto. Gracias, gracias Juan Carlos, gracias a todos, pues, ¿no? Por sus puntos de vista. Voy a comentar muy brevemente para ya estamos, creo que en tiempos, pues, ¿no? Pero, pues, a manera como de relatoría, ¿no? Tras una introducción muy breve sobre lo que se sabe y no se sabe, entramos a la mesa. Diego, como economista, investigador y productor, nos expuso la importancia económica que tiene el bagre, en particular en México, los empleos que se están generando en Asia, simplemente por la importación que tenemos anualmente de filete y un poco de otras presentaciones. Diego pone en la mesa también los aspectos como que la reproducción es muy limitada en ambiente natural, que aún en Vietnam se tiene que desarrollar de manera artificial a través de pequeños criaderos que abastecen de la semilla, y que tiene la gran ventaja de que tolera condiciones de cultivo que no son tan adecuadas para otras especies, ¿no? Se permite utilizar alimentos caseros, etcétera. Y bueno, remata su presentación con la postura de Conapesca en su momento, en términos de una no recomendación para su cultivo. Posteriormente, Francisco Arregui, con la cachucha de Conabagre y como bagrero de tantos años, nos pone en la mesa también lo que pasó en la industria del bagre en Estados Unidos, del bagre de canal, con la introducción del BASA, el efecto negativo que tuvo en esa industria en aquel país, y pone también en la mesa la oferta de especies, de diferentes especies de bagre en nuestro territorio nacional, también muy acotada a ciertas regiones del país, ¿no? Básicamente el noreste, donde la producción comparada con otras especies pues es limitada. No digo que es pequeña, pero es limitada, y posiblemente la producción de bagre de basa en nuestro país no interfiera de entrada, aunque tiene que estar regulada para que eventualmente no pueda haber
afectación a los productores de bagre de canal, y en ese sentido, bueno, más adelante voy a comentar algunas de las propuestas que él mismo está sugiriendo, pues, ¿no? Pero bueno, básicamente es pensar en la protección del bagre, de los productores de bagre de canal, y reconoce Francisco también el gran potencial que pudiera tener para la acuacultura rural, para los acuacultores de recursos limitados, donde carecen de sistemas de aireación, en zonas remotas, donde hay infraestructura abandonada, etcétera, ¿no? Y creo que también él pone en la mesa la necesidad de no irse por la libre, que es recurrente, creo que en todos los panelistas, de involucrar a los actores que deben de estar incluidos, ¿no? Las agencias como Conapesca, Inapesca, Conavio, etcétera, ¿no? Para poder evaluar el potencial que puede tener para cultivarse en nuestro país. Pablo Rivera, que es productor de tilapia y responsable de todo acuícola, pone también en la mesa el asunto de reconocer los posibles efectos en términos de desplazamiento de otras especies, tanto de captura como de cultivo, por aspectos de mercado y de precio, ¿no? Y plantea también las interrogantes de qué ventajas tendría para los acuacultores pequeños de recursos limitados, cuáles pueden ser los riesgos biológicos, aspectos comerciales como acceso a la cría, que hay que también resolverlos, ¿no? Y el aspecto de mercadotecnia, control de calidad, etcétera, ¿no? En términos de las propuestas que yo identifiqué, que se derivaron de este pequeño intercambio de ideas, pues bueno, Diego plantea la posibilidad de que a nivel nacional pudieran existir 1 o 2 centros nacionales de reproducción que estuvieran certificados, que permitieran abastecer a los engordadores por las cualidades que ya se mencionaron, la ventana del mercado que tiene que también diferenciar a lo que es el producto de importación. Tiene que haber en paralelo una promoción al consumo de producto de basa cultivado, o tendría que haber de promoción al consumo de basa cultivado en México, y plantea posibilidades para tratar de minimizar riesgos. También la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con sexado, con hormonado, con triploides, etcétera. O sea, una manera de regular la engorda para que se disminuyan esos riesgos, ¿no? Francisco, como parte de Conabasa, pues, ¿no? Está muy en la postura también de que pues, hay que defender a los productores nacionales de bagre de canal, porque eventualmente se podrían ver afectados, y eso puede hacerse también mediante la denominación de origen, tratar de comercializar el basa, no como bagre, sino con otro nombre, como basa o con otro nombre, de tal manera que eso pueda permitir no afectar a los productores. Aunque él reconoce que en algunas zonas tal vez la vocación por cuestión de temperatura no sea la más adecuada para cultivar bagre de canal, entonces tal vez de entrada no haya esa afectación. El ingeniero Jorge Reyes pone también en la mesa que hay que irse por la derecha. Creo que él fue muy enfático en que hay que poner en blanco y negro las ideas, las propuestas que están emergiendo, y no olvidar tratar de responder las preguntas de qué problemas se van a solucionar con la producción de basa. Creo que es una necesidad aumentar el consumo per cápita, pero bueno, también no podemos dejar de lado los efectos de transfaunación, los posibles efectos de transfaunación, y hay que, creo que aprender de las lecciones de otras introducciones que han generado una percepción negativa, como el caso del pez león, el pez diablo, y tampoco perder de vista los intereses que se pueden tocar por la introducción de bagre, porque sabemos que es una industria, la importación, que está generando también mucho dinero, muchos intereses, y bueno, seguramente va a haber podría haber una reacción de intereses que puedan ser eventualmente afectados, ¿no? Y finalmente, bueno, los temas de mercadotecnia. Gustavo Serrano no lo dijo verbalmente, pero lo escribió en el chat y lo rescato porque me parece muy, muy importante. Gracias por participar. Él pone en la mesa los aspectos legales, ¿no? Y creo que es también un sentido compartido. Reconocer los posibles riesgos que pueda haber por escapes, los especies ferales, qué puede pasar como especie invasora. Hay necesidad de hacer estudios ecosistémicos y revisar tratados internacionales. O sea, no se puede aventar uno sin tomar el aspecto
legal de una manera seria, ¿no? José Alanís comentó también el asunto de la conveniencia o no de cambiar de bagre de canal a basa, y bueno, quizás en algunas zonas pudiera suceder, pero posiblemente por las condiciones climáticas no haya interferencia por esas áreas, ¿no? Soledad menciona en el chat también que, bueno, no olvidemos la experiencia de lo que pasó con carpa herbívora, que se decía que solo se reproducía en alguna parte del río Amur, y ahora ya hay pesquerías en la cuenca del Papaloapan de animales que seguramente se están reproduciendo por ahí, y ya así se decía también, que no se iban a reproducir fuera de su área natural, y ya está sucediendo, ¿no? La naturaleza encontró el camino. Reta menciona que el mercado no es un problema, porque ya se mueven actualmente 150,000 toneladas de basa en nuestro país, entonces creo que la puerta ya se abrió para que se consuma. Y bueno, Juan Carlos Lapuente, al final reconoce que el tema es polémico, tiene muchas aristas. Evidentemente no se puede eludir el aspecto del alto riesgo que puede implicar, porque así está hasta ahora documentado, que amerita estudios, y es una necesidad generar evidencias que puedan soportar el cultivo, ¿no? Porque actualmente tampoco los hay, o se están generando, ¿no? Hay experiencias en Morelos que hay que conocer, otras experiencias a nivel ya de cultivos que creo que hay que sistematizar, y bueno, él creo que es algo de lo que más concluiría la mesa, es la necesidad de crear un equipo de trabajo con especialistas de diferentes corrientes, representando a todas las voces para tratar de hacer las cosas bien. Yo, a manera de una conclusión ya muy global de todo este ejercicio, creo que ya es tiempo de hacer este ejercicio que Juan Carlos está invitándonos a hacerlo. Yo como representante de acuacultura dentro del INAPESCA, creo que es la entidad que tiene la facultad para poder hacer esa convocatoria. Creo que podría esto que estamos haciendo hoy ser el inicio de un ejercicio muy serio, como los diálogos del Pangacio que se desarrollaron en Asia, que han generado muchos documentos, muchas lecciones. Hacerlo aquí con INAPESCA, con Avio, SADER, las organizaciones de productores, los importadores, que estén todos representados para poder hacer ese análisis. Creo que sería, si logramos que eso se lleve a cabo, creo que este sería el fruto de esta reunión, y yo estaría súper satisfecho, ¿no? Creo que ya de mi cosecha, el cultivo de basa tiene un gran papel para cumplir uno de los objetivos de desarrollo sustentable del milenio, que son el combate al hambre, porque no veamos que es el basa nada más para la cuestión del mercado. Poderlo cultivar en zonas donde no hay energía eléctrica, donde no hay acceso, bueno, para productores de recursos limitados, es una excelente oportunidad para producir su propio proteína de alta calidad. Entonces puede jugar un papel bien importante en el combate al hambre en nuestro país, que sabemos que la situación es crítica. Y creo que también el sentido de todos es que tiene que ser una actividad regulada, no se puede ir por la libre, y puede llevar, si se hace bien, a aumentar el potencial acuícola de nuestro país para incrementar también el consumo per cápita de nuestro país, que está muy por debajo del promedio mundial. Y creo que la reflexión final sería que debería ser este ejercicio crear una comisión, aquí lo estaban planteando también, que fuera incluyente y plural. Creo que esos son los puntos que yo identifico, y estoy muy satisfecho también por el objetivo del foro. Es todo de mi parte, Mundo. Adelante, Mundo, tu micrófono. Muchas gracias, Alberto. Con esto damos por terminada la sesión del día de hoy, bueno, o la plática, perdón, la sesión, ya me siento diputado. La plática, agradezco a todos, a nombre de todo Acuícola, agradezco a todos su participación, sus valiosos comentarios, sus aportaciones. Esto queda, ha sido grabado, queda el video disponible en la página de Acuícola S.A. de CB, en el grupo Todo Acuícola de Facebook. Y bueno, con esto les damos las gracias. Deseamos
que todos pasen un excelente fin de año, una muy feliz Navidad y que el año que entra sea de prosperidad. Recordamos con cariño a nuestros compañeros acuacultores que desafortunadamente en este año, por causas de la pandemia u otros motivos, ya no están con nosotros, que dejaron huella en nuestra actividad, que aportaron ese granito de arena de lo que hoy día es la acuacultura en México en las diferentes especies. Un abrazo para todos ustedes. La próxima mesa será transmitida hasta el mes de enero, el 14 de enero, si no mal no recuerdo, que es jueves 14 de enero. Estaremos oportunamente dando a conocer cuál será el tema. Un abrazo para todos y muchas gracias. Buenas noches.